Buenas tardes para todos, bienvenidos nuevamente a este espacio. Hoy estamos acompañados por el doctor Basilio Wagner, quien nos va a hablar sobre la neuromielitis óptica. El doctor Basilio está con nosotros en la sede de Medellín y es nuestro neurólogo. Doctor, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Adrianita. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, doctor. Doctor, hay muchas preguntas, es un tema que nos venían preguntando mucho los pacientes y es el tema de qué es la neuromielitis óptica. La neuromielitis óptica en general es una enfermedad o es un complejo en general de enfermedades que están agrupadas en un término que son enfermedades del espectro NMO. Específicamente la neuromielitis óptica es una de este complejo de enfermedades y esta enfermedad se caracteriza porque afecta principalmente la médula y especialmente el nervio óptico. Afecta la sustancia blanca tanto de la médula como del nervio óptico especialmente. Doctor, ¿la neuromielitis óptica es lo mismo que la esclerosis múltiple o en qué se Mm, diferencia? Son dos entidades que son diferentes. De hecho, la neuromielitis óptica anteriormente se consideraba como esclerosis múltiple, pero con el tiempo nos dimos cuenta que son dos entidades totalmente diferentes, dos enfermedades totalmente diferentes, una de las cuales, en este caso, la neuromielitis óptica, conocemos cuál es como el punto en el cual se genera la reacción inmunológica. Sabemos que en esta enfermedad existen anticuerpos que están dirigidos específicamente contra una proteína que se llama acuaporina 4 y eso nos permite también conocer el patrón de comportamiento de la enfermedad y además ayudarnos a diferenciar de la otra condición que es la esclerosis múltiple. Doctor, ¿qué puede causar la neuromielitis óptica? La neuromielitis óptica realmente es un complejo de elementos. Tenemos una condición que viene genéticamente ya preestablecida, que en conjunto con un factor ambiental detonante, como en muchas enfermedades reumatológicas, va a generar que el sistema inmune entre en un desorden, por decirlo así, facilitando una reacción de características autoinmunes como tal. Tenemos un componente genético, un componente ambiental y un componente facilitador que en últimas va a generar y va a disparar esta condición de una u otra manera, ¿no? Doctor, la esclerosis múltiple es una condición de salud que puede dar como en la etapa más productiva, como entre los 20 a los 40 años. Pasa lo mismo con la neuromielitis óptica. La neuromielitis óptica tiene espectro también en pacientes jóvenes, si bien se considera que son un poquito mayores en relación con los pacientes con esclerosis múltiple, también afecta a una edad muy productiva. Se considera que la media en donde se presenta la neuromielitis óptica es alrededor de los 39 años aproximadamente a diferencia de la media que uno esperaría en la esclerosis múltiple, que actualmente se considera entre los 20 a los 29 años aproximadamente. Doctor, siendo la neuromielitis óptica y la esclerosis múltiple dos enfermedades desmielinizantes, ¿es posible que yo tenga neuromielitis óptica y también me dé esclerosis o viceversa? Es muy poco frecuente, de hecho, que uno pueda tener las dos condiciones. No quiere decir que no pueda darse, pero dentro de las opciones sería como la menos viable. Lo que a veces nos ocurre es que durante el diagnóstico de una esclerosis múltiple podemos encontrar anticuerpos de uno o del otro. Es decir, en el diagnóstico de una esclerosis múltiple podemos encontrar títulos bajos de anticuerpos que esperaríamos encontrarlos en la enfermedad de Vick, ¿sí? Pero no esperaríamos encontrarlos como tal en esclerosis. Y a veces nos puede ocurrir algo similar en la enfermedad de Vick, en donde podemos encontrar bandas oligoclonales positivas, similar a lo que uno esperaría en la esclerosis múltiple como tal. ¿Cuáles son los síntomas de la neuromielitis óptica? En general, la neuromielitis óptica es una condición que se caracteriza por afectar principalmente el nervio, la sustancia blanca de la médula y del compromiso visual especialmente. ¿Sí? El nervio óptico se afecta con mucha frecuencia. Médula y nervio óptico están especialmente comprometidos en relación con las concentraciones de esta proteína que uno espera encontrar ahí, que es la proteína acuaporina. Como está en esta concentración, pues lo que vemos es que tiende a afectar de una manera mucho más significativa.
La acuaporina 4 o esta entidad en general se caracteriza por tener un componente que puede ser monofásico o polifásico. El componente monofásico son formas de presentación aguda, que generalmente son mucho más intensas, mucho más graves y mucho más discapacitantes de lo que uno ve en la esclerosis múltiple, en donde se afecta la médula o el nervio óptico. O puedes tener un componente en donde se pueden afectar ambos, tanto la médula como el nervio óptico. A diferencia de la esclerosis múltiple, en donde tendemos a ver que se presenta, por ejemplo, la neuritis óptica con un compromiso monocular. En la enfermedad de Vic podemos inclusive tener un compromiso binocular en una fase, en una primera fase, una fase monosintomática, entonces, o monofásica en este caso. Es muy importante. Entonces, básicamente es compromiso medular y compromiso de sustancia blanca del nervio óptico. También encontramos algunas alteraciones que se pueden dar en determinadas áreas del cerebro, no tan marcado como uno espera en la esclerosis múltiple, pero que pueden generar algunos síntomas muy particulares, como por ejemplo hipo, como por ejemplo emesis recurrente, una serie de elementos que también nos pueden orientar o ayudarnos a pensar en el diagnóstico de esta patología si tenemos en cuenta los criterios que se utilizan para el diagnóstico. Doctor, muchas gracias. Claramente está afectada la visión del paciente. ¿Cómo sería la visión que puede presentar esa persona que está sintiendo o teniendo estos síntomas de neuromielitis y que sería como una alerta para que asista a una cita médica? Normalmente lo que esperamos encontrar es un compromiso de la visión de manera aguda, una pérdida de la visión, una alteración de la agudeza, en donde el paciente te refiere que hay una disminución con un compromiso en la saturación para los colores. Los colores se pueden ver menos intensos, especialmente los colores rojos o naranjas se tienden a ver mucho menos intensos. Y adicionalmente a eso, puede ser mucho más agudo o el compromiso visual que lo que uno espera, pues, como te comentaba en otra condición. A eso también se suma que puedes tener un compromiso de la médula de una manera más marcada. El paciente puede referir un compromiso de la fuerza de miembros inferiores, especialmente, o un compromiso tanto de brazos y piernas, o también puede tener una alteración en el control de esfínteres o cosas de este tipo, ¿no? Si el paciente empieza a tener todos estos síntomas, puede tener dolor de cabeza o algún tipo de malestar general o simplemente la pérdida o disminución de la visión más pérdida de la fuerza. Normalmente no tenemos como tanto componente prodrómico que tú digas la cefalea como manifestación previa a un Ujú. déficit focal. Podemos encontrar síntomas asociados como dolor en el movimiento ocular o dolor en el ojo durante el episodio de la neuritis óptica. También podemos encontrar síntomas de dolor en el área, por ejemplo, comprometida cuando se afecta un área en la médula. Es muy característico porque muchos de los pacientes te dicen que tiene una sensación de presión en el tórax, que lo relacionan en algunos textos como un abrazo intenso, en donde es una sensación de presión en tórax y a partir de ahí, pues es la sensación de dolor, ¿no? Más que simplemente presión. Doctor, ¿cómo se diagnostica? El diagnóstico se hace teniendo en cuenta una serie de criterios que son muy claros y dentro de los elementos que utilizamos está la resonancia, que es el punto básico en Ujú. donde utilizamos la resonancia tanto de cerebro como de médula. Y adicionalmente el hecho de hallar algunos anticuerpos en sangre, como son los anticuerpos antiacuaporina 4, que los podemos ver ahí. El hecho de no encontrar los anticuerpos antiacuaporina 4 no necesariamente excluye que el paciente no presente una enfermedad de Vic. De hecho, podemos tener formas de presentación en donde los anticuerpos acuaporina 4 no los encontramos inicialmente, pero a medida que pasa el tiempo pueden hacerse positivos. Entonces, el hecho de no encontrarlos en ese momento no excluye. Hay uno de los elementos que son muy importantes, es la clínica y la resonancia para la toma de decisiones. Doctor, ¿qué puede sospechar, digamos, a un paciente que pueda tener esta enfermedad, tanto como para el paciente como, digamos, un médico general que se enfrenta a un paciente con esta sintomatología? ¿Qué, perdóname? O sea, ¿qué criterios podría sospechar que el paciente pueda tener una neuromielitis óptica, digamos, para un médico general que se enfrente, digamos, a alguien que llegue como con esta sintomatología a su consulta? Normalmente un paciente que
tiene o refiere una pérdida de la visión de manera aguda. El paciente te dice, mire, hoy estaba en buenas condiciones, estaba haciendo las cosas, hice un compromiso visual muy intenso y tengo o sea, está afectada mi agudeza visual o definitivamente tengo una pérdida de la visión por un ojo de manera pues muy significativa, muy importante. ¿Sí? Esto pues obviamente teniendo en cuenta y descartando algunas otras condiciones, que no tengamos un compromiso vascular, por ejemplo, que no tengamos alguna otra condición como tal, desprendimiento de retina o alguna otra patología que pueda simular esta condición, ¿cierto? Pero si encontramos un individuo sano en una época de la vida en la cual probablemente podemos tener asociada esta condición, deberíamos sospecharlo. O otro elemento es el paciente que también, paciente joven, que te consulta porque es una pérdida aguda, intensa de la fuerza en miembros superiores y miembros inferiores o en miembros inferiores asociado pues a todo lo que ello implica, ¿no? El compromiso también sensitivo, la alteración en el control de esfínteres y demás elementos que podemos ver ahí. Doctor, ¿cuál sería el tratamiento? Y el tratamiento básicamente está orientado en dos contextos. El primero es el manejo de la fase aguda. Si tenemos un paciente en el cual llega a nuestro servicio de urgencias, lo estamos viendo, lo estamos evaluando, la conducta básicamente estaría orientada a controlar esa reacción inflamatoria que se está dando ahí de manera aguda. Para eso normalmente tenemos algunos manejos en los cuales se puede dar un ciclo, o sea, ciclos de esteroides. Sin embargo, con base en las características y la gravedad de esta patología, nosotros tendemos a ser más proactivos que simplemente colocar esteroides. Cuando se puede, está perfecto, pero cuando no es mejor llevar al paciente a hacerle plasmaféresis. Es mejor hacer una féresis, limpiar la mayor parte de anticuerpos que tengamos en circulación, por decirlo así, y poder disminuir esa reacción que se está dando ahí para tratar de evitar pues mayor daño sobre la médula o el nervio óptico en ese momento. ¿Tiene cura la neuromielitis? No, la neuromielitis óptica tiene manejo. En general, el manejo debe estar orientado a los dos elementos. Como te comentaba, tenemos la fase aguda y la fase en la cual debemos mantener el paciente en un sostén. ¿Sí? Esa fase de mantener el paciente en sostén es básicamente tratar de evitar que nuestro paciente haga una recaída o una progresión. Es decir, ese paciente que te está haciendo un síntoma y te dice, ya lo saqué de la fase aguda, ya lo saqué de evolución, va el paciente, ya ha salido de esta etapa intensa. Ahora, ¿qué vamos a hacer con él de aquí en adelante? Con él de aquí en adelante lo que vamos a hacer es tratar de controlar, evitar que haya un episodio agudo, evitar que tenga compromiso visual o compromiso medular que vaya a deteriorar su condición. Doctor, ¿qué tanta discapacidad puede generar esa enfermedad en una persona? La discapacidad es muy significativa. Es tan significativa que inclusive a veces puede ser mayor que en la misma esclerosis. El paciente puede quedar con una limitación marcada funcional, con un compromiso, como te comentaba, motor o sensitivo, o inclusive en su capacidad en el control de esfínteres y en general, ¿no? Pero el grado de discapacidad puede ser muy, muy importante, tanto en las formas de presentación monofásicas como en las formas de presentación polifásicas. A diferencia de la esclerosis múltiple, en la enfermedad de Vic tendemos a ver un compromiso mucho más marcado de lo que esperaríamos encontrar, por ejemplo, en la esclerosis múltiple. Los pacientes te dicen, tengo comprometido el nervio óptico, tengo un compromiso de la agudeza visual de manera importante y es más complejo inclusive su recuperación de lo que uno espera, como por ejemplo en la esclerosis, valga la comparación constante entre estas Comparación. dos condiciones. Sí. Doctor, ¿cómo se pueden prevenir de pronto? ¿Es posible prevenir un poco esas complicaciones o, digamos, discapacidades como tan severas en la persona? Es un poco complejo. O sea, el manejo realmente no tenemos algún factor que nos diga de predicción en cuanto a quiénes van a desarrollar o no la enfermedad. Lo que sí tenemos es que hemos encontrado con el tiempo marcadores inmunes que nos van diciendo o nos pueden orientar hacia la severidad de la patología. Por ejemplo, los pacientes con anticuerpos antiacuaporina 4 tienen la particularidad que pueden tener una
un compromiso mucho más agresivo de aquellos pacientes que no lo presentan. ¿Sí? No es lo mismo un paciente que tiene unos anticuerpos antiacuaporina 4 que hace una neuropatía óptica a aquel paciente que no los tiene. ¿Sí? Ese elemento por sí solo nos permite tener como un punto de referencia y decir que probablemente pues, las expectativas puede que no sean ah, tan malas frente al paciente que no los tiene versus el que los tiene. Sí, así también existen otra serie de marcadores que cada día se están estudiando un poco más, que nos van permitiendo evaluar el grado de reacción inflamatoria que puede tener nuestro sistema nervioso como tal. Ahorita hablamos un poco del tratamiento y claramente es una condición de salud que no tiene cura, con la cual el paciente debe aprender a vivir, pero existe algo como que de pronto, bueno, podamos empezar a detener de pronto un poco el curso de la enfermedad. No, tenemos algunos medicamentos que podemos utilizar para controlar la enfermedad. Sí, tenemos normalmente algunos medicamentos que están clasificados dentro de los medicamentos monoclonales. Con frecuencia nosotros utilizamos el rituximab. Previamente, pues utilizábamos algunos otros, como el metrotexate, el micofenolato, pero con el tiempo nos dimos cuenta que realmente la tasa de respuesta puede que no fuera tan significativa como uno esperaría, a diferencia de lo que hemos visto con el rituximab. También se utiliza azatioprina. Hace muy poco salió un grupo de medicamentos que ya tiene autorizaciones para el manejo de la enfermedad del espectro NMO, que también son monoclonales como es el inebilizumab, como es el trazalizumab, satralizumab. Es otro grupo de monoclonales que se ha visto que tiene un efecto mucho más orientado y específico hacia este tipo de enfermedades, específicamente la enfermedad del espectro NMO con anticuerpos, o no necesariamente con anticuerpos, pero lo ideal es que si se considera que eh, está orientada a mejorar o a disminuir la frecuencia de recaídas y de complicaciones que uno puede encontrar con esta patología. Doctor, muchísimas gracias. Bueno, como para finalizar, doctor, una recomendación a los pacientes que de pronto están diagnosticados con esta condición de salud. En general, la recomendación va orientada a mantener una actividad. Generalmente vemos que el paciente con este grupo de patologías tiende a mantener una actividad, a no moverse, a estar mucho más tiempo limitado, a adquirir una serie de condiciones en las cuales es muy importante tratar de manejar la condición afectiva que hace que nuestro paciente adopte conductas que idealmente no quisiéramos. Es decir, aquel paciente que después de una situación como esta entra como una fase de depresión, por decirlo así, pues obviamente tanto por el síntoma, como por el diagnóstico, su expectativa a futuro, lo que él espera en general, lo que él puede considerar. O sea, son elementos que de una otra manera terminan siendo a veces hasta catastróficos para el paciente. Y el paciente a veces literalmente se anula y ya él desea o no desea continuar para ser más específicos. Entonces, lo que vemos es que lo ideal es tratar de mantener a estos pacientes activos, tratar de estimular su actividad del día a día, tratar de mantener su estado de ánimo, tratar de mejorar sus parámetros de alimentación, tratar de tener un manejo integral, tanto alrededor del paciente como alrededor de su núcleo familiar. Porque volvemos lo mismo, el núcleo familiar de este paciente de una otra manera determina uno de los soportes más importantes en la evolución. Si no hay un buen soporte como tal, soporte familiar, a veces se hace mucho más compleja la evolución de estos pacientes. Doctor, muchísimas gracias. Bueno, usted hablaba también del soporte familiar, alguna recomendación para el cuidado de estos pacientes frente al cuidador principal o su familia, el grupo que está como cercano a él. Es importante tener en cuenta que el cuidador principal, eh, como bien está al punto de estar encima, literalmente, que uno ve que está todo el tiempo cuidando a nuestro paciente, está mirando cómo va evolucionando, que está mirando que todo vaya en el orden. También es importante tener en cuenta que el cuidador no se nos vaya a enfermar, ¿no? Con frecuencia vemos un grado de fatiga significativo en los cuidadores. Precisamente por eso están tan dedicados en algunos casos a estos mismos pacientes que el grado de fatiga termina siendo muy marcado, muy significativo
y a veces esto termina de una otra manera haciendo que él se fatigue. Al fatigarse, empieza a generar ya una situación más compleja, porque entonces se nos empieza a enfermar. Y al empezarse a enfermar o al empezar a modificar sus conductas como consecuencia del mismo nivel de fatiga, ya se empieza a generar una situación muy compleja, porque es la enfermedad del paciente más la enfermedad del cuidador o el grado de fatiga del cuidador. Entonces se vuelve algo muy complejo y a veces Claro. termina más enfermo el cuidador que el mismo paciente. Total, totalmente. No, doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por habernos explicado esta condición de salud que realmente es un poco difícil de entender, tanto para los pacientes como para el cuidador, e incluso para el personal de salud, porque es una enfermedad muy, muy compleja. A veces sí, a veces es un poquito difícil, sobre todo si no la sospechamos, se hace más complejo. Siempre hay que tener como esa opción y sospecharla. Desde que la sospeche se hace el diagnóstico en muchos casos. Doctor, bueno, ya hablamos de recomendaciones para los pacientes, para la familia, pero digamos para las personas que en el momento, por fortuna, no tienen este diagnóstico, y hablábamos de que no hay forma de prevenirla, pero hay algo que podamos hacer a nivel de, digamos que los factores ambientales que puedan de pronto influir y que podamos empezar a cuidarnos. Mira, yo creo que en estos casos es un poquito más complejo, porque no tenemos como ese factor para poder decir si te elimino esto o te quito esto, voy a disminuirte tu frecuencia de recaídas. Lo que sí hemos visto y ha sido también de manera importante es que algunos elementos que se han extrapolado, por ejemplo en el caso de la esclerosis múltiple, como los parámetros de alimentación, las modificaciones en los hábitos nutricionales, los niveles de vitamina D, la exposición solar, son elementos que se han podido extrapolar, que se ha visto que tienen de una u otra manera cierto impacto en la evolución de la enfermedad. Entonces, modificar ciertos hábitos nutricionales y como tal, hábitos como los que te comentaba de exposición solar o modificaciones de algunos elementos característicos en nuestro patrón nutricional nos puede ayudar mucho. El otro elemento que es muy, muy importante son las condiciones afectivas. ¿Sí? De manera particular, las alteraciones afectivas o emocionales se ha visto que tienen la capacidad de generar o de facilitar reacciones desde el punto de vista de precipitar crisis. Es, no es muy puntual el por qué, pero se ha visto que los pacientes que tienen alteraciones del afecto tienden a generar mayores reactantes inflamatorios que en un momento dado nos pueden facilitar que se genere esta situación o produce una modificación de las células que se encarga de mejorar la tolerancia al sistema inmunológico. Entonces, eso se va a traducir en que el paciente tenga una mayor frecuencia de recaídas e inclusive hasta una mayor severidad en la frecuencia de recaídas. Entonces, si bien es particular, el estado de ánimo determina una evolución muy importante. Doctor, muchísimas gracias. Bueno, a todos muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Les recordamos que en Medicarte tenemos un equipo integral para el manejo de estas condiciones de salud, que contamos con trabajador social, neuropsicólogo, psicólogo, el neurólogo, por supuesto, que es el líder del programa y quien nos acompaña, y quien es fisioterapeuta, para acompañar como todo este proceso en esta condición de salud. Así que muchísimas gracias y los esperamos en una nueva charla con nosotros. Doctor, mil gracias. A ti muchas, muchas gracias.